situados en los años, en la década del 50 o del 60 después de Cristo, pero no de los 1950, sino literalmente de los 50 y 60. Después, en una iglesia fundada por el mismo apóstol Pablo, cuya enseñanza central ha sido la justificación y vida cristiana por la gracia de Dios, ahora se habían infiltrado maestros judaizantes quienes hacían alarde acerca de que era importante la gracia y la fe, pero que ahora los cristianos tenían que hacer buenas obras para ser agradables a Dios. Está bien la gracia, sí, la gracia. Pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Ha estado así Pablo. Y de repente le llega las noticias a Pablo y dice, ¿qué están enseñando? Yo no les enseñé eso. Ellos enseñaban acerca de la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés para poder estar bien con Dios, poder estar a cuentas, poder ser agradables a Dios. Ellos enfatizaban las buenas obras por encima de la obra de Dios. Enfatizaban el esfuerzo humano en lugar de la gracia divina. El problema de esto es que habían hecho a un lado a Dios y se habían puesto a ellos en su lugar. Y mientras desplazaban a Dios, se erguían en sus buenas obras, en su orgullo, en ellos mismos. Esto es lo que estaba pasando. Pablo entonces escribe una carta para refutar estas tonterías que estaban enseñando estos hombres. Estas doctrinas centradas en el hombre, egocéntricas, y demostrar que solo es Dios quien hace la obra. Solo es Dios quien es el capaz de provocar buenas obras. Solo es Dios, es el único que transforma la vida. Que solo es Dios derramando de su gracia que produce fruto agradable en el creyente. Solo es Dios en su soberana voluntad por quien puedo obedecer la ley. No por imposición, más bien en respuesta al gran amor que tiene Dios por mí. Después de escribir y hacer añicos las ideas judaizantes de las obras, Pablo concluye finalmente la carta con los versículos que veremos el día de hoy. Finalmente llegamos a los últimos 2 versículos de Gálatas. Abramos nuestras Biblias a Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 17 y 18, por favor. Gálatas 6, versículos 17 y 18. Finalmente, Arturo. Dice Arturo, otra vez con los Gálatas. Si ya nada más los regañan y los regañan y los regañan. Versículos 17 y 18, hermanita. Finalmente llegamos a los últimos 2 versículos. Dice así Pablo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo comienza diciéndole a los Gálatas, por favor, después de que ya les escribí esto, después de que ya aclaré el asunto de las obras, mostrando que todo es por pura gracia, por favor, ya no se desvíen. Ya no quiero volver a batallar con este asunto. Ya no quiero invertir tiempo con este punto que ya deberían dominar. Ya no. Ya no me causen estas preocupaciones como lo que acaban de hacer que provocó esta carta.
Ya no me causen preocupaciones como esta, donde se desviaron de la obra de Dios por la obra de los hombres. Ya nadie dude de que realmente soy apóstol. Capítulos 1 y 2. Ya no. Enfóquense en vivir por fe en la gracia divina y no en su desempeño. Porque no se trata de ustedes, se trata de Dios. Y su obra maravillosa por medio de Cristo en la cruz. No de las obras. Estos hombres, estos judaizantes, hacían alarde a la circuncisión. Ellos se creen mucho porque tienen una marca que según ellos los hace más santos. Tenían una marca en la piel. Dicen, no, pues es que nosotros sí somos circuncidados. Y debido a esa marca, debido a ese corte, entonces somos más santos. Debido a ese corte, entonces nosotros somos más agradables a Dios. Debido a ese corte, nosotros sí somos el pueblo de Dios. Esa marca, los judaizantes hacían alarde a esa marca que llevaban en la piel, a la circuncisión. Y por ella se creían mejores que otros. Pero justo un versículo antes, como vimos hace 8 días, Pablo demostró que las marcas no sirven de nada. El tener o no tener una marca no vale nada si Cristo no está en tu vida transformándole por su gracia. Así que la circuncisión y circuncisión no vale nada, como dice el versículo anterior. No sirve de nada sin Cristo en el centro. Tengo un tío que es mecánico y durante mi adolescencia estuve trabajando ahí en el taller como 1 año y medio, 2 años, como 1 año y medio yo creo. Pero ya saben que como todo chalán, cuando tú llegas, ¿sí conocemos la palabra chalán? Sí, ¿verdad? Sí, no es nada más de allá del centro. Ok, entonces, como todo chalán, pues me tocaba barrer, me tocaba lavar el baño, me tocaba limpiar la herramienta, sacar la herramienta a los que sí eran mecánicos. Todas esas cosas chalanescas me tocaban hacerlas a mí. Y me acuerdo mucho del primer día que llegué al taller, porque pues yo sí barría en casa, ¿no? De vez en cuando, también no crean que, uy, mi mamá me tenía, no, de vez en cuando me tocaba barrer la casa. Pero pues era un departamentito de 60 metros cuadrados. Quítenle toda la extensión de los muebles. Entonces barría una extensión que les gusta de unos 40 metros en piso lisito, bonito. Pues no pasaba nada. Llegué el primer día. Me dice mi tío, pues bárrete todo. Y yo veo todo, pues era grande. No, sí era bastante, ¿no? Y yo, pues mis manitas de niño mimado, pues agarro la escoba, para empezar de esas escobas que son así como pesadotas, que en vez de un palito así como el de las casas, tienen así un palo grueso, pues ya agarro la escoba pues a barrer, ¿no? Llevaba yo creo unos poquitos metros y me empiezan a doler las manos, así, así, ¿qué me está pasando? ¡Mis manos! Y pues ni modo, pues, todavía faltaba un chorro de taller, ¿no? A seguirle. Y seguirle. Ese día llegué a la casa con ampollas en las manos. Día martes, lo mismo, con las ampollas, a barrer. Me acuerdo que me puse unos guantes, esos así como de electricista, de esos así que están bien salvajes. No, pues con todo y eso mis manos estaban cada vez peor. Bueno, ya pasaron varias semanas y ya después ya era como si nada, ¿no? Ya véngase, ¿no? Ya agarrabas, ahora sí, échenme y otros 3 talleres y no pasa nada. Pero ¿por qué pasó esto? Porque mis manos se llenaron de callos. Y yo, esta parte de las manos tengo callos.
no nada más por barrer, sino luego ya parte del taller mecánico y todo, ¿no? Pero son marcas y las marcas nos dicen cosas. Por ejemplo, en ese entonces esas marcas me decían que hacía un trabajo físico. O bueno, eso decía yo, probablemente nada más estorbaba, pero eso decía yo. Entonces, las marcas nos dicen cosas. Por ejemplo, a las hermanitas que Dios les ha permitido tener bebés, en muchas ocasiones las estrías dicen cosas. ¿Qué dicen? Dicen la preciosa bendición de haber tenido a un hijo en su vientre. Y dicen cosas, las marcas dicen cosas. Entonces, estos judaizantes decían, no, pues es que mi marca dice que yo soy súper espiritual, pero Pablo les está diciendo, su marca lo que está diciendo es que ustedes son unos ególatras, unos orgullosos, eso es lo que está diciendo, y que confían en ustedes mismos para agradar a Dios, o eso es lo que su marca dice. Hace unas semanas, como 2 o 3 semanas, fue mi hermano Oscar, les platicaba, creo hace 8 días o hace 15 días, fue la familia Robles a la casa y Josías nos platicaba. Josías tiene un montón de cicatrices, así un chorro de cicatrices, y nos platicó como 4 historias de diferentes cicatrices. Y ya nos decía, no, pues esta cicatriz fue así, 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 así. Y esta otra cicatriz fue así, así, así. Y unas historias bien así como bien macabras, así por quietecito. Pero nuevamente, las marcas nos cuentan cosas. Y todos tenemos cicatrices de distintas maneras. Por ejemplo, a mí me gusta raparme. Tiene mucho que no lo hago, porque a Jessy no le gusta verme rapado así de rasurado. Pero a mí me gusta. Pero cuando me rapo, se me ven. Tengo una descalabrada que me hice en la primaria. Se me ve esa marca, ¿no? Y hay toda una historia detrás de esa descalabrada. Pero, entonces, la marca de la circuncisión nos habla de la confianza que tenían los judaizantes en sí mismos y en su esfuerzo para hacer buenas obras. Ahora, ¿cuáles son las marcas que llevamos nosotros por las cuales nos sentimos más santos? ¿Cuáles son las marcas espirituales que tú y yo tenemos para sentirnos agradables a Dios o que merecemos las bendiciones de Dios? Había una hermana a la que bromeaban mucho, era una de esas hermanas, y creo que en algún momento ya les platiqué, que exhortaba así, veía cualquier cosita y pum, te iba y te exhortaba. Y así, y veía otra cosita y ¡pah!, te exhortaba. Y entonces pues ya le cargábamos carrilla de que era como la exhortadora, ¿no? Y entonces le decía, no, tú ya tienes tu Biblia marcada así de a todos los que has exhortado, así una rayita por, ya exhorté a tal, otra rayita porque ya exhorté a otro diferente, otra rayita, y le cargábamos carrilla, ¿no? De que su Biblia ya estaba toda marcada de todos los que había exhortado, ¿no? Pero ¿cuáles son tus marcas espirituales que hacen que te creas más espiritual? A lo mejor es que exhortes a algunos. Pero a lo mejor es, no, es que mis marcas es que yo ya gané a tantos para Cristo. O no, es que yo fundé tantas iglesias, o yo discipulé a tantas personas, o yo prediqué en tantos lugares, o yo fui víctima de las críticas, o yo he tocado en la alabanza por tanto tiempo, o yo he aportado dinero a la iglesia, o toda la iglesia me ama, o soy bien conocido porque oro mucho, o porque conozco mucho de la Biblia, y y todo lo que estamos haciendo es lo mismo que los fariseos hacían con su cortecito. Porque me siento muy espiritual, pero todo gira en torno a mí. Digo, es que yo sí hago estas cosas. Pero eso es egolatría, probablemente. No está mal hacer todas esas cosas.
Pero cuando todo que está girando en torno a mi persona, ahí todas esas aparentes obras agradables a Dios ya no fueron agradables a Dios. Ya fueron agradables a mí y a lo mejor a los que me rodean. Por el contrario, que nuestras vidas muestren las marcas de Cristo. En la semana José y yo platicábamos, fue a la casa el lunes, precisamente Sammy hablaba de esa ocasión, no me acuerdo si fue el lunes o fue el miércoles, bueno, pero uno de los días, la hermana de José tiene un puesto de gorditas muy famoso aquí, luego le piden la dirección, pero es famoso aquí. Entonces, y me estaban platicando que su hermana ya tiene una de sus manos como al rojo vivo y que la tiene marcada. Su hermana es capaz de... Yo pensé que esto no era posible así, nadie podía hacer esto, pero resulta que sí. Saca las gorditas, no la saca así tampoco, pero saca la gordita y así como la saca la agarra, con el aceite escurriendo y ya no le quema. Y lo que a nosotros nos podría provocar un daño terrible, ella ya las agarra así. Sus manos, sus marcas que tiene en la mano, hablan de que tiene trato directo con el aceite día tras día. Y entonces Pablo ahora comienza a hablar también de unas marcas que lleva en su cuerpo. Dice el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran esas marcas? Escuche, ponga mucha atención. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es decir, 30 veces lo latigaron. 39, perdón. 5 veces. Entonces, 5 por 39, échele. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Cómo sería? Mi hijo dirá, no, pues yo más. No, pero ese era diferente. Sí, mi hijo diría, no, pues yo ya le gané a Pablo. No, era diferente, ¿verdad? Luego, decía, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, salud, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Esas eran las marcas de Pablo. Esas eran las marcas. Pablo tenía todas esas marcas que hablaban de quién es él y a quién sirve. Esas marcas mostraban dónde estaba el corazón de Pablo. Eso es lo que mostraban. Mientras que los judaizantes se creían mucho por su circuncisión, Pablo saca a la luz sus marcas y les dice, estas sí son verdaderas marcas, estas son realmente marcas, estas son marcas de un sacrificio, estas son marcas de verdad y no payasadas. Esa te la hicieron a los 8 días de nacido, ni te acuerdas. No obstante, estas marcas, dice Pablo, estas marcas no son mías. Estas marcas son del Señor Jesús. Ay, ¿qué quieres decir, Pablo? Pues si tú las traes como que son de Él. Mientras ustedes ponen énfasis, dice,
en lo que ustedes pueden hacer. Yo les enseño las marcas de lo que Cristo ha hecho en mí. Es Cristo que me dio la fuerza para resistir los latigazos. Es Cristo quien me dio la fuerza para resistir los varazos. Es Cristo quien me ayudó durante mis naufragios. Es Cristo quien me ayudó cuando recibía las piedras aventadas con la ira de otros hombres. Es Cristo quien me ayudó en los peligros. Es Cristo quien me fortalecía mientras pasaba hambre y sed, ayunos. Solo es Él, solo es mi Cristo. Toda la gloria es de Él y para Él. No son mis marcas, son las marcas de Cristo, porque si las he podido atravesar, si las he podido recibir, si he podido pasar la prueba, no es porque yo soy muy bueno, sino es solamente por Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo. Por eso son las marcas de Cristo. Porque si no hubiera sido por Cristo, Pablo a lo mejor se hubiera rajado al primer latigazo. A lo mejor hubiera dicho, no es cierto, era broma. Siempre no. Pero fue Cristo quien obró en la vida de Pablo para poder recibir y soportar la prueba. ¿Cómo es molesto escuchar a gente que alardea de sus logros? Es molesto realmente. No es que yo hice, yo logré, yo conseguí. Es una actitud tan ególatra. Y hay veces que nosotros caemos en lo mismo. Y Pablo aquí muestra que todo lo que ha hecho no es él realmente. Es Cristo. Y entonces te pregunto, ¿y tus marcas, hermano? Hermano, hermana, ¿cuáles son tus marcas? Pablo sufrió, pero quien lo puso allí y le fortaleció fue Jesús. Y un cristiano debe atravesar por sufrimientos, debe estar marcado por su caminar cristiano. A lo mejor debe llevar a cuestas el desprecio de ex amigos o familiares. A lo mejor tuvo que perder una casa, a lo mejor le cargan carrilla a sus compañeros en la escuela porque es diferente. A lo mejor tiene que padecer burlas. Quizá no le van a entender por qué no ve pornografía, o por qué prefiere no ir a la fiesta, o por qué prefiere no estar como un borracho. ¿O por qué no copia en los exámenes? ¿O por qué no se pasa un alto? ¿O por qué paga impuestos? A lo mejor tiene que recibir desaires porque mantiene firme su convicción acerca del aborto, de que el aborto es incorrecto. Algunos cristianos sí sufren físicamente aún hoy en día, pero no todos. Pero un cristiano debe tener las marcas de Jesús en su vida, porque si estamos en este mundo pecaminoso y Jesús está transformando eso, entonces ya no encajamos con el mundo, o no deberíamos encajar con el mundo, y sufriremos las marcas de ser un hijo de Dios. Pero esos sufrimientos no son para presumirse en la iglesia, para que yo diga, no, es que a mí me hicieron esto, no es que cómo se burlan de mí en la escuela, no es que en mi trabajo me hicieron esto, no es que a mí ya me dejaron de hablar, no es que y otra vez regresamos al mismo problema del principio, al mismo asunto de los judaizantes. Más bien como Pablo, el Señor me ha permitido atravesar por esto, pero Él me ha fortalecido, Él me ha ayudado, me ha dado la fuerza para sufrir persecución. Solo es Él el que nos ayuda y nos equipa.
Pablo les está diciendo en resumen, por favor, hermanos, ¿no son suficientes los sufrimientos y cargas por el servicio al Maestro? ¿No es posible que os portéis de tal forma que de aquí en adelante pueda descansar un poco de cargas tan abrumadoras e innecesarias como el volverles a enseñar lo que se supone que ya conocían? Es lo que les está diciendo en el versículo 17. Y al igual que Pablo, deberíamos ser cristianos con las marcas de victoria por la obra del Señor en nosotros. Versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La palabra hermanos en el griego aparece al final del versículo, por lo tanto lo vamos a platicar más adelante. Aparece hasta el final. No sé si recuerden que hace algunos meses pudimos viajar Sam, Luis y un servidor a la Ciudad de México para tomar un curso de predicación. Y en el curso de predicación nos decían que una de las cosas que es muy importante para cualquier predicación es ver cuál es el tema central de toda la carta, todo el escrito, todo el libro. Es muy importante ver de qué se trata. Y una de las formas en que podemos ver en una epístola, bueno, en un libro en general, de cuál es el tema central, es ver el principio y ver el final. Vean Gálatas 1:3, por favor. Ayúdenme, por favor. Vamos a buscar Gálatas 1:3. Gálatas 1:3. Dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos al 6:18, por favor, y vamos a leerlo otra vez todos juntos. ¿Listos? Dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Cuál creen que es el tema central de la carta? La gracia de Dios. Ahí está. Más claro ya ni el agua. Ni el agua clara, ¿verdad? Está bien claro cuál es el tema central, la gracia. Gracia y paz sean a vosotros. Y luego dice, gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo inicia la carta con la gracia y termina la carta con el mismo tema, la gracia. ¿Por qué? Porque es el tema central de toda la carta. Pablo quiere dejar muy claro que es la gracia y solo la gracia por la que conocemos del Señor y por la que somos santificados progresivamente. Es solo la gracia la que nos equipa, es solo la gracia la que nos transforma, es la gracia por la que tenemos el poder de obedecer, es la gracia por la que nuestras mentes son renovadas, es la gracia por la que vivimos el fruto del Espíritu Santo, gracia soberana. Hermano, por gracia hemos sido salvados. Por gracia hemos sido perdonados. Por gracia hemos sido justificados. Por gracia hemos sido redimidos. Por gracia hemos sido santificados. Por gracia hemos sido unidos a Cristo. Por gracia hemos sido adoptados. Por gracia hemos sido reconciliados. Por gracia hemos sido bendecidos y somos bendecidos. Por gracia tenemos seguridad eterna de estar un día por la eternidad con el Padre. Por gracia hemos sido vivificados. Por gracia se nos ha quitado el corazón de piedra y se nos ha dado un corazón de carne. Por gracia tenemos libre acceso al Padre. Por gracia hemos sido libertados de las cadenas del pecado. Por gracia somos más que vencedores en Cristo. Por gracia hemos sido escogidos. Por gracia
resucitaremos un día. Por gracia no estamos atados a este mundo. Es por gracia que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Por gracia tenemos paz para con Dios. Por gracia somos usados por Dios. Por gracia estamos hoy aquí, el día de hoy, solo por la gracia de Dios. Por ese regalo que no merecemos de parte de nuestro Señor. Es solo la gracia. Sin duda alguna, el énfasis de toda la epístola descansa en la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, sobre estos simples mortales que no merecían otra cosa más que la muerte. Y hoy tenemos vida por gracia. Ahora, ¿de dónde sale esa gracia maravillosa? Esa gracia nace, como dice el versículo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nota de esto? De nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes pueden decir, ay, pues no, o sea, pues nada más de Dios, ¿no? Ya, punto, se acabó. ¿Estamos seguros que ahí se acaba todo? Aquí, curiosamente, se mencionan 3 nombres acerca del Señor. Se habla como el Señor, Jesús y Cristo. Cada uno de ellos hace un énfasis particular y un énfasis en cosas diferentes. No es nada más porque se le ocurrió a Pablo, pues ya utilicé Señor, ya utilicé Cristo, ya utilicé Jesús, pues ahora voy a poner nuestro Señor Jesucristo y ya. No, es muy importante el uso de que esa gracia sale de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor hace hincapié en que Él es nuestro dueño, Él es el que gobierna, Él es el que manda y nosotros obedecemos. Si Él dice, no, yo digo, sí Señor. A eso habla cuando dice Señor. Debido a que es Dios, Él es Señor y como Señor debemos responder en obediencia. Cuando decimos que todo es por su gracia, cuando mencionamos que somos santificados por gracia, no hay que cometer el grave error de pensar que Dios no espera obediencia o que yo nada más me cruzo de brazos y Dios tú llévame como un velero así y me dejo llevar así y no hago nada. No, requiere de mi obediencia, pero una obediencia en sumisión a Dios, una obediencia que depende de la gracia de Dios, una obediencia que sin Dios no es nada, como los fariseos con el cortecito. Una obediencia, que es muy importante la obediencia. Si Dios me dice, no mentirás, pues no mentirás, punto, se acabó. ¿Me va a costar trabajo? Sí, sí me va a costar trabajo. Pero ahí por eso está Él. Me tengo que dejar guiar por Él. Le llamaban los puritanos, le llamaban la mortificación del pecado, el estar matando el pecado día a día. El Hijo es mi Señor y tengo que responder en obediencia cuando Él me diga que no debo mentir, que no debo hablar mal de otros, que no debo chismear, que no debo airarme pecaminosamente, que no debo guardar rencores, que debo ser perdonador. Él dice y yo obedezco. ¿En mis fuerzas? Jamás, porque si lo hacemos en mis fuerzas, vamos a caer en lo del cortecito. Es en dependencia absoluta, al 100% de Dios. Al Mesías también se le llama, en este versículo, Jesús, porque es el Salvador del mundo.
Nosotros que estábamos perdidos en delitos y pecados y merecíamos un justo castigo por toda la eternidad en el infierno. Ahora fuimos salvados de esa terrible condenación debido a que el Señor Jesús vino a este mundo, dio su vida en una cruz y resucitó al tercer día. Por su gracia, Él es mi Salvador. Y finalmente, también se le llama el Cristo, porque es el mediador con el Padre. Porque ahora puedo tener acceso al Padre, libre acceso al Padre. Por gracia es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro mediador. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el punto de entrada, el cómo continuar y todo lo que necesitaremos en la vida cristiana. Comenzamos con gracia siendo justificados por la fe en lo que Cristo ha hecho. Continuamos por gracia, no por lo que nosotros hagamos. Este evangelio de gracia es lo que los Gálatas tienen que conocer y amar con su espíritu, con todo su ser. Con la parte espiritual, no es un conjunto de verdades abstractas, es una forma de vida, vida plena y segura, todo por la gracia de Dios. Hermanos, dice el versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Con vuestro espíritu, es decir, con la vida espiritual del creyente, que la gracia de Dios, que fue capaz de hacer cosas maravillosas por ti, que la gracia de Dios, la gracia de tu Señor, de tu Salvador y de tu mediador, siga estando contigo. Que su gracia te siga ayudando a dejar de decir malas palabras. Que su gracia te siga ayudando en tu depresión. Que su gracia te siga ayudando en la educación de tus hijos. Que su gracia te siga ayudando a conocerle y amarle más y más. Que su gracia te siga fortaleciendo en medio de la enfermedad. Que su gracia te equipe a vivir no por obras, sino por su gracia. Que su gracia te ayude a dejar la gritería, la glotonería. Que su gracia y solo su gracia te transforme más como Él y puedas mostrar las marcas de su obra en ti. Así como Pablo podía mostrar las marcas que llevaba en su cuerpo. Termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Ese hermanos va al final, como les decía en el griego. Una prueba del gran amor que el Pablo les tenía. Ellos que estaban a punto de fracasar en la fe, también eran hijos de Dios, a pesar de que se habían desviado. Eran sus hermanos en Cristo. Y les dice, vivan por la gracia de Cristo, no por obras. Vivan así, hermanos. Amén. Así sea. Iglesia Bautista Gracia Soberana, vive por la gracia de tu Señor, Salvador y Mediador, nuestro Señor Jesucristo, mostrando su obra en tu vida. Amén. Vamos a orar.